¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado vimos lo de la tensión superficial para explicar esto de cómo una aguja se puede mantener en la superficie del agua sin hundirse, y vimos que estaba relacionado con las fuerzas de atracción intermoleculares en el agua y cómo esas fuerzas actuaban diferente dentro, sumergidos en el fluido o en la superficie del fluido, y eso ocasionaba que en la superficie se creara esta tensión, que la superficie de un líquido se sintiera como una especie de resorte y creara estos efectos. Hoy vamos a ver la capilaridad, que es otro fenómeno asociado con las fuerzas intermoleculares en un líquido. Entonces, esto de la capilaridad es lo siguiente. Cuando se sumerge en agua el extremo de un tubo de vidrio que esté limpio y que tenga un diámetro pequeño, el agua moja el interior del tubo y va a subir por él. Por ejemplo, si tenemos un tubo de medio milímetro de diámetro, el agua puede subir hasta 5 centímetros. Si el, si el tubo es más chiquito, el diámetro del tubo es menor, el agua puede subir aún más. No sé si hayan visto esto, a lo mejor en algún laboratorio de química. Tenemos un recipiente aquí que contiene agua y en él sumergimos tubos de diámetro pequeño. Entonces esa agua va a tender a pegarse por el tubo y después va a empezar a subir hasta que llega a un punto en el que ya no sube más. Entre más pequeño sea el diámetro del tubo, más va a subir el agua. Si tenemos un tubo ligeramente más ancho, este efecto va a ser que también, este fenómeno también va a hacer que suba el agua en el interior del tubo, pero no va a subir tanto como en el tubo delgado. Entonces, vamos a ver por qué pasa esto. Y este fenómeno en el que un líquido sube dentro de un tubo fino y hueco en un espacio angosto es lo que se llama capilaridad. Entonces, capilaridad es este fenómeno de subida de un líquido dentro de un tubo fino y hueco, dentro de un tubo fino y hueco, o en un espacio angosto, o en un espacio angosto. Eso es la capilaridad. Entonces, para visualizar por qué sucede esto, vamos a imaginarnos que, como les dije, las moléculas en un líquido van a sentir fuerzas de atracción, estas fuerzas intermoleculares, con las moléculas que están junto a ella. Entonces, una manera simple de imaginárnoslo es que nos imaginemos que las moléculas son como una especie de esferas pegajosas. Las moléculas de agua, lo que está pasando es que por estas atracciones intermoleculares, imaginemos que aquí tenemos como un zoom del experimento, por estas fuerzas intermoleculares, las moléculas de agua se adhieren al vidrio más que entre sí. Esta atracción entre sustancias diferentes, como el agua y el vidrio, se llama adhesión. Adhesión es atracción entre moléculas de sustancias distintas. Y la atracción entre moléculas de la misma sustancia se llama cohesión
cohesión. Esta es atracción entre moléculas de la misma sustancia. Entonces, por ejemplo, las fuerzas que actúan en la tensión superficial fueron fuerzas de cohesión. Y aquí en la capilaridad van a aparecer tanto fuerzas de adhesión como fuerzas de cohesión. Entonces, como les digo, el agua, cuando metemos el tubo de vidrio en el agua va a sentir esta fuerza de adhesión hacia el vidrio y va a hacer que esta fuerza de adhesión entre el vidrio y el agua va a hacer que una película delgada de agua suba por las superficies internas y externas del tubo. Es decir, tenemos aquí nuestro tubo, entonces estas fuerzas de adhesión van a hacer que cierta cantidad de agua se pueda pegar por aquí afuera del tubo y también cierta cantidad de agua se pueda pegar al vidrio por aquí adentro. Voy a marcar un poquito más aquí el vidrio, que se note. Y ahí a los lados tenemos agua que por estas fuerzas de cohesión se está aglomerando junto al vidrio. Después lo que va a pasar es que la fuerza de cohesión, la tensión superficial, hace que esta película se contraiga. Es decir, voy a hacer otro dibujito para que se vea más claro. Entonces, en las paredes exteriores ya no pasa nada, pero en las interiores sí. Entonces, en las paredes exteriores, por adhesión, cierta cantidad de agua se pega al vidrio. En las paredes interiores, primero por adhesión se pegó esa cantidad de agua al vidrio, más o menos así, pero luego las fuerzas de cohesión van a hacer que esta superficie se minimice, como vimos en lo de tensión superficial. Entonces, en la superficie, recuerden, se va a comportar como una especie de elástico, y entonces eso va a hacer que la superficie entre estas dos capas de agua pegadas al vidrio se minimice y va a jalar un poco de agua, va a formar esta forma como de parábola. Y esta película de agua por la tensión superficial se contrae, como estoy poniendo aquí en el dibujito. Y la película de la superficie interior, bueno, primero la de la externa se contrae un poco y forma esta capa redondeada, la orilla redondeada afuera del vidrio. Pero la superficie interior se contrae más y eleva agua con ella. Es decir, después de eso, ya vimos que en el exterior se formó esta orilla redondeada, en el interior también, pero se contrae más y jala agua con ella. Y al jalar agua con ella, también hace que un poco más de agua se siga pegando en las orillas, y eso, cuando hay más agua, otra vez va a hacer que la tensión superficial va a hacer que se contraiga esa superficie y al mismo tiempo va a estar jalando agua. Es esa contracción en la superficie debido a la tensión superficial que está jalando agua de abajo hacia arriba. Y entonces, como les digo, la película de la superficie interior se contrae más y eleva el agua con ella hasta que la fuerza de adhesión queda equilibrada por el peso del agua que se elevó. Entonces va a llegar un punto en el que tenemos aquí nuestro tubo de vidrio y tenemos aquí el agua. Se forman afuera las orillas redondeadas y adentro esa tensión superficial estuvo jalando agua hasta que la fuerza de adhesión entre el agua y el vidrio, la fuerza de adhesión aquí, esta interacción entre agua y vidrio, se equilibra con
la fuerza de gravedad que está jalando el agua hacia abajo. Entonces la fuerza de adhesión mantiene en las orillas el agua hacia arriba, pegadas a las orillas del vidrio. La fuerza de la tensión superficial mantiene esta superficie que sea lo más mínima posible. Eso es lo que hace que el agua suba hasta que hay suficiente agua para que el peso del agua se equilibre con la fuerza de adhesión entre el agua y el vidrio, y entonces ya no sube más el, el líquido por este vidrio delgado. Cuando tenemos un tubo más angosto, el peso del agua es menor porque tenemos menos agua adentro, y entonces por eso puede subir más. Un tubo más angosto tiene menos agua adentro y entonces puede subir más el agua dentro de él debido a la capilaridad que el tubo más ancho. Entonces, esto es el fenómeno de capilaridad. Algunos ejemplos es, por ejemplo, si se sumerge una brocha en agua, el agua subirá entre los espacios angostos de las cerdas por acción capilar. También, por ejemplo, eh, es el mismo fenómeno que hace que el aceite en estas lámparas antiguas de aceite mojaran la mecha de la lámpara. Eh, por ejemplo, nos imaginamos aquí nuestra lámpara, se le ponía aceite en la parte de abajo y tenía una mecha que se encendía, ¿no? Entonces la mecha se mantenía mojada por el aceite debido a estas fuerzas de capilaridad. Entre las cerdas de la mecha hay espacio vacío que el aceite en este caso puede llenar, y por medio de la capilaridad, por las fuerzas de cohesión, se pega a la mecha en los espacios que hay en las hebras de la mecha, y por la tensión superficial se empieza a elevar, se contrae la superficie entre esos espacios en las cerdas de la mecha, se empieza a elevar aceite y se moja toda la mecha, y por eso podemos tener prendido la lámpara. Y también es lo mismo que sucede cuando por ejemplo, mojamos una toalla, la mojamos nomás una orilla de la toalla y al ratito se mojó una orilla de la toalla, y después al ratito vemos que está toda mojada la toalla hasta por acá, ¿no? También se debe eso a la capilaridad. Entre la toalla, los hilos de la toalla hay espacio lleno de aire que funcionan como estos tubos de vidrio muy delgados, todavía más delgaditos en este caso. Y entonces, por este fenómeno de la capilaridad, el agua que se mojó en una esquina empieza a subir por esos espacios que hay entre los hilos de la toalla. ¿Y dónde sucede más esto? Esto también sucede en el crecimiento de las plantas. La acción capilar es esencial para el crecimiento de las plantas, ya que lleva el agua desde las raíces de la planta o del árbol hasta las hojas, y este efecto de capilaridad también es lo que sube la savia y los nutrientes hasta las copas de los árboles. Entonces, en los árboles lo que transporta el agua, la savia dentro del árbol es esto de la capilaridad. Y bueno, ¿qué más? Bueno, algo interesante con respecto a esto es que, por ejemplo, desde el punto de vista de los insectos, los efectos de la capilaridad son muy notables. Como vimos anteriormente en lo de escalamiento, los insectos al ser muy pequeños, su área superficial de su cuerpo es muy grande comparada con el volumen que tienen. Entonces tienen una superficie relativamente grande en comparación a su volumen, por eso caen con lentitud en el aire y la gravedad casi no los pone en peligro. Pero los efectos capilares para un insecto que es pequeño van a ser más notables. Por eso podemos notar que, por ejemplo, vemos un insecto que cae al agua y se queda atorado incluso en gotas pequeñas de agua, y es por esto de la capilaridad.
y a menos que, por ejemplo, los mosquitos o los mosquitos de agua, los otros insectos que flotan en la superficie con sus patas, entonces ellos sí están adaptados para esas condiciones, pero en general estas fuerzas de adhesión y de cohesión para insectos pues van a ser suficientemente notables que pueden llegar a ser peligrosas para ellos. ¿Qué más? Capilaridad. Creo que es todo lo que hay que decir de la capilaridad. Entonces, aquí terminamos este video.